¿Qué es la violencia y el maltrato en el adulto mayor? Definido por la OMS, es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza y puede adoptar diversas formas que van de maltrato físico, psíquico, emocional o sexual hasta el abuso de confianza en cuestiones económicas. El maltrato de los ancianos más generalizado es el psicológico, el cual se manifiesta por medio de insultos, humillaciones e incluso restricciones para convivir con sus familias. El maltrato de las personas mayores constituye un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 ancianos a nivel mundial sufre de algún tipo de abuso. De acuerdo a estadísticas e investigaciones en los años 2017 y 2018, los casos atendidos por tipo de violencia a personas adultas de 60 años o más fueron violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial. Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones. El primero, no aceptan que están siendo maltratados. El segundo, tienen temor a las represalias, pues es el único familiar con el que cuentan. El tercero, creen que es temporal. El cuarto, no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel. Quinto, desconocen con qué autoridad deben dirigirse. Y por último, su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia. De acuerdo a datos, los tipos de maltrato más comunes han sido maltrato psicológico, maltrato físico, abuso financiero, negligencia y abuso sexual. El maltrato de las personas mayores puede conllevar lesiones físicas, desde rasguños y moratones menores a fracturas óseas y lesiones craneales, que pueden provocar discapacidades, y secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad. Tipos de maltrato hacia las personas mayores. Número 1. Maltrato físico. Son aquellos actos no accidentales que provocan daño corporal o deterioro físico. Número 2. Maltrato psicológico. Actos verbales o no verbales que generan angustia, desvalorización o sufrimiento. Número 3. Explotación financiera. Son el uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor. El número 4 es el abuso sexual, con cualquier contacto sexual no consentido. El número 5 es el abandono, descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra y por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no. Y 6 es el maltrato estructural, que se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes, la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y que resultan en un prejuicio y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social. Ahora, ¿quién puede ejercer la violencia en el adulto mayor? La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo, y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones. A veces ni siquiera lo notamos por desconocimiento, porque llegamos a acostumbrarnos a ella o por la falta de sensibilidad. Entre los factores de riesgo están los individuales, donde se incluye la mala salud física y mental de la víctima
y los trastornos mentales y abuso del alcohol y las sustancias psicotrópicas en el caso del agresor. Entre otros factores individuales que pueden incrementar el riesgo de malos tratos se incluyen el sexo de la víctima y el hecho de compartir vivienda. Las mujeres de mayor edad tienen un riesgo más alto de negligencia y abuso económico, como por ejemplo apoderarse de sus propiedades cuando enviudan. Las mujeres pueden también correr un mayor riesgo de sufrir formas más persistentes y graves de maltrato y lesiones. También están las relacionales, que son compartir la vivienda es un factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores. Está por determinar aún si son los cónyuges o los hijos adultos de las personas mayores quienes más probabilidades tienen de perpetrar los malos tratos. Cuando el agresor depende de la persona mayor, a menudo económicamente también es mayor el riesgo de los malos tratos. Los factores de riesgo comunitarios es el aislamiento social de los cuidadores y de las personas mayores y la consiguiente falta de apoyo social. Es un importante factor de riesgo para el maltrato de las personas mayores por parte de sus cuidadores. Muchas personas están aisladas por la pérdida de capacidades físicas o mentales o por la pérdida de amigos familiares. Los riesgos socioculturales son los estereotipos basados en la edad según los cuales las personas mayores son representadas como frágiles, débiles y dependientes. La representación de las personas mayores como frágiles se genera un debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de la misma familia. Los sistemas posteriores y de derechos de tierras que afectan la distribución del poder y los bienes materiales de las familias, la migración de las familias y parejas jóvenes que dejan a los padres ancianos solos en sociedades en las que tradicionalmente los hijos se han ocupado de cuidar a las personas mayores. La falta de fondos para pagar a los ciudadanos. En los establecimientos institucionales es más probable que se produzca un maltrato. Los niveles de atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no suelen ser adecuados. El personal está mal formado y remunerado y soporta una carga de trabajo excesiva. El entorno físico es deficiente. Las normas favorecen más los intereses del centro institucional que el de los residentes. Pero podemos hacer una prevención. Entre las intervenciones que se han puesto en práctica, principalmente en países de altos ingresos, para prevenir el maltrato, son las campañas de sensibilización para el público y profesionales, detección de posibles víctimas y agresores, programas integracionales en las escuelas, intervenciones de apoyo a los cuidadores, políticas sobre atención en residencias para definir y mejorar el nivel de atención, formación sobre la demencia dirigida a los cuidadores. Y entre los esfuerzos por responder al maltrato e impedir que se repita, se incluyen las siguientes intervenciones: notificación obligatoria del maltrato a las autoridades, grupos de ayuda, casas refugio y centros de acopio de emergencia, programas de ayuda psicológica dirigidos a las personas que influyen en malos tratos, teléfonos de asistencia que proporcionen la información derivada, intenciones de apoyo a los cuidadores.